pájaro se encierra solo, está con la puerta abierta, viene, come y después se mete solo en la jaula. Este es un fenómeno. Recién estaba durmiendo, ahora lo desperté. Pero no para de piar, es insufrible. Se autocautiva. Bueno, y finalmente el día de los ñoquis, el 29, el pájaro decidió que era el tiempo de volverse salvaje. Y bueno, y llegó al final. Y Pollo un día dijo, me voy. Y Pollo se fue. Se fue casi de la misma manera que llegó. Así, de manera intempestiva, sorpresiva. Claro que uno idealiza todas estas situaciones y cree que algún día volverá y se acordará de uno porque crea un vínculo, crea un lazo. Pero no fue el caso de Pollo. Esta historia transcurrió allá entre octubre y principios de noviembre del año 2021. Y si bien tuve tiempo para poder elaborar el video mucho antes, la verdad que no encontraba el momento ni la motivación para hacerlo. Pero después, por diferentes o diversas circunstancias, me fui animando y dije, sí, lo voy a hacer, ¿por qué no? A ver, no sé bien, no soy un gran editor, ni mucho menos, se verá por la calidad de los videos, pero lo concreto es que este animalito a mí me vino de alguna manera a traer un poco de alivio. Sí, porque francamente era una época donde la estaba pasando bastante mal. Era un momento difícil en mi vida. Como los he tenido muchos, también he tenido momentos buenos obviamente, pero en particular en esa época estábamos saliendo de lo que era, bueno, esa situación tan complicada, tan compleja, donde muchos la pasaron realmente mal, fui uno de ellos. Y este animalito vino como a sustraerme un poco de toda aquella situación. Entonces, obviamente, no podía menos que hacerme cargo de lo que en otro momento quizás no lo hubiera contemplado. Además, como lo dije en uno, o lo escribí en uno de los videos previos, tenía un motivo extra. Porque muchos años antes, cuando digo muchos, por ahí 20 años no es nada, dirán algunos, pero 20 años son. En una vida son bastantes, son muchos, porque las cosas cambian, se modifican, y la percepción, la forma de interpretar las cosas, de diversas situaciones, son muy diferentes. Y esto me pasó que, ya le digo, allá a principios, mediados del 2000, la década del 2000, por alguna razón extraña, una situación que uno se plantea hoy hasta ridícula o estúpida, me obsesioné obsesionar tal vez es una exageración, ¿no? Pero con un pájaro. Era un zorzal que venía a visitar ahí donde se puede ver a Pollo saltando y dando sus primeros aleteos. En ese mismo patio apareció un zorzal, pero no era un zorzal común y corriente, no al menos para lo que yo estaba acostumbrado a ver, sino que era un zorzal que tenía plumas blancas, intercaladas con su plumaje habitual. Y lo veía desde la ventana, y este pájaro era como una especie de líder que dominaba a los demás, y no solamente a los de su propia especie, sino que a todo aquel que anduviera en derredor, desde venteveos, palomas, y bueno, gorriones, todo pájaro que anduviera por ahí, o inclusive hasta calandrias. Era extraño, pero manejaba la situación desde una posición de liderazgo. Y
no sé por qué se me ocurrió que tenía que cazarlo, pero no cazarlo para exterminarlo o eliminarlo, sino que lo quería, tal vez por la propia estupidez humana de querer tenerlo entre mis manos para decir, bueno, acá está el líder. Insisto, estupidez humana. Entonces preparé una trampa de lo más común, el palillo, una plataforma que cayera sobre el animalejo y, bueno, y ahí atraparlo y después, bueno, sujetarlo un rato, decir, ¿no? ¿Qué hay de, qué hay de bueno, qué hay de nuevo? Entonces, lo, lo hice, lo esperé, entre tanto, bueno, cayeron varios pájaros más. Hasta que un día por fin veo que está merodeando por la trampa y cuando se posa por debajo acciono el mecanismo sofisticado con tal mala suerte, con tal desgracia que uno de los bordes da justo en la cabeza del pájaro. Y el pájaro se levanta, da unos pasos y cae, fulminado. No lo podía creer, insisto, la estupidez que había cometido, pero me acongojé por la situación, porque en ese momento no entendí por qué había hecho tal cosa, por qué se me había ocurrido hacer tal estupidez, tal gansada. Y bueno, así que bueno, me quedó esa marca, me quedó ese estigma. Y tuve que vivir, no es que me haya obsesionado ni mucho menos, pero son cosas que uno no se olvida, porque son cosas totalmente evitables, son acciones que son absurdas e innecesarias. Pero bueno, la vida a veces te da forma de revancha, ¿no? De poder hacer las cosas bien. Y bueno, de enmendarse si se quiere, de alguna forma, un poquito. Y por eso vi un poco en este animalito, en Pollo, vi esa pseudo redención, ¿no? De poder cambiar un poco las cosas. Y ya digo, si lo que en otro momento no hubiera hecho, esta vez, bueno, para mí fue harto necesario. Y por eso, de esta forma, tomé cartas en el asunto e hice lo que sentí que tenía que hacer. Así que Pollo, ya digo, no volvió. Un día comenzó a merodear con sus padres. Volvía cada tanto, se encerraba en su jaula, solo porque la puerta estaba abierta. Me venía a pedir comida. Yo agoté, agoté el parque lombricístico. Y hasta que un día, bueno, allá a principios de noviembre ya no lo volví a ver. Siempre tuve esperanzas de que volviera, pero bueno, hubiera sido un premio que quizás, un premio de esos que uno no merece. Entonces, bueno, así fue un poco la historia, que pudo ser más corta, porque quizás hacerlo en un video, recortando las imágenes o los fragmentos y no haciéndolo tan largo, pero bueno, es la forma que tengo de hacer las cosas y por lo menos a mí me sirve y espero que les haya gustado. Será hasta alguna vez, hasta algún momento en que pueda llegar a tener algún otro material y bueno, y quizá no pase tanto tiempo y pueda compartirlo. Lo intentamos, 26. El pollo se comportó como literalmente un pollo, no quiso volar. Bueno, voló, pero aleteó un poco nomás. Hoy es 27 y bueno, vamos a ver qué hace el pollo. A ver si finalmente decide emprender el vuelo o bueno, o no emprender el vuelo.